Hola, estamos aquí, estamos iniciando pues este ejercicio, es un ejercicio en el cual pues ni podemos llamarle entrevista, charla, es aquí pues poderles presentar a gente que yo considero de altísimo valor y que a su vez pues ellos puedan comentar con nosotros pues lo que ellos han hecho. Y bueno, me da muchísimo gusto poder iniciar este ciclo para el Renacimiento mexicano con una persona que quiero, admiro muchísimo, que él es Salomón Luna Burto, que él escribió este libro que se llama Inspiración. Pues, ¿cómo estás, compadre? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Pues bueno, ya sabes que siempre caminando juntos ya desde hace varios años. Oye, y pues cuéntanos de tus andanzas como autor de este libro. Sé también que no es el primero, tienes también otros ejercicios tanto de escribir y la pasión que tienes por la fotografía. Bueno, este último en específico fue para celebrar 20 años de carrera como fotógrafo. Entonces, junto con unos amigos que son editores, diseñadores, estábamos planeando hacer un proyecto para celebrar. Y dentro de las ideas dijimos, bueno, vamos a hacer una exposición. Después pensamos por qué no lo vinculamos con un objetivo social, poder ayudar a alguna fundación, a alguna asociación civil. Y al final, entre las ideas surgió por parte de una amiga que trabajaba en The Hunger Project México. Lo relacioné y fui a hablar con ellos para ver si les interesaba el proyecto. La idea era que con la venta de los ejemplares, con la exposición, todo lo que se recaudara, ellos lo pudieran utilizar para implementar sus programas en México. Y así fue como salió esta publicación, que es una retrospectiva de todo mi trabajo fotográfico por 20 años. Se seleccionaron imágenes de viajes que he realizado por varios puntos, tanto del país como del mundo. Algunos textos inspiradores que funcionan como si fueran meditaciones, pensamientos tipo mantras que son para estarse repitiendo. Y bueno, la exposición y el proyecto fue todo un éxito gracias a los patrocinadores que amablemente pues creyeron en el proyecto, y algunos ya sabían de mi trabajo por el libro anterior, y pues prácticamente gracias a ellos, porque colaboraron para solventar los costos, fue que el proyecto se llevó a cabo de forma exitosa. Oye, puedo así como, estoy agarrando al azar, ¿eh? Sí. Bueno, que además yo sé que tú eres una persona de estudios muy profundos y que no crees en el azar, pero vamos a dejarlo a la causalidad para este ejercicio. Y pues miren, lo que él hacía, pues aquí está por ejemplo, ¿no?, una fotografía. Esta por ejemplo, ¿dónde fue? Esta fue en Madrid y esta fue en Nueva York. Nueva York. Entonces les voy a leer primero la de Nueva York. Constantemente hago oración, tanto al levantarme como al acostarme, en mi lugar de trabajo, cuando me alimento y cuando leo, cuando estoy en casa y durante el viaje, cuando camino por la calle y cuando estoy en silencio. Por medio de la oración, mi alma se renueva. Digamos que parte de la edición de este libro, porque son miles de fotografías. Entonces un libro de imágenes se lee igual que una novela. Tiene que tener una introducción, un desarrollo de la temática, una conclusión. En específico, estas imágenes fueron editadas como para hacer ver al espectador el viaje que tiene el alma cuando encarna en un cuerpo físico en este planeta. Ya ahorita, por la apertura que está habiendo de temas esotéricos, de clases de yoga, de escuelas de misticismo, todo, pues ya podemos hablar de estos temas muy abiertamente. Sin que te anden a la hoguera. Entonces, las meditaciones y el recorrido visual que tiene este ejemplar en específico es como para recordar, para relacionarnos con la subconsciencia de nuestra historia de vida y de cómo el transcurso del alma pasa por muchos procesos para poder llegar y encarnar aquí. Entonces aquí, conforme vas pasando en las imágenes, no se plasma de forma
tan explícita, porque el lenguaje fotográfico que yo utilizo se llama fotografía documental de autor. Es la antítesis de la fotografía documental que la mayoría de las personas conoce por las revistas que se imprimen, que son imágenes a color, composiciones cerradas, ancladas a un texto, digamos que son enfocadas a un público que, digámoslo así, es analfabeta visual. Por ejemplo, en México poca gente entiende lo que lee. En cuanto a publicaciones de fotografía, la mayoría, un 99%, no entiende lo que ve. Por eso es que se hacen a color, se hacen composiciones muy nítidas. Cartier-Bresson, el máximo representante de esta corriente, habla del instante decisivo. Es para poder enseñar en una imagen una lectura, digamos, fácil de interpretar. En estas fotografías pues son en blanco y negro, composiciones abiertas a la interpretación, grano reventado. Entonces los argumentos no se proclaman, sino que se sugieren. Son abiertas a la interpretación y son para establecer un diálogo entre la persona que ve la imagen, el autor, o con personas que están viendo la obra. Este párrafo que tú ¿Esta dónde fue, por ejemplo? Esta pues fue en el Zócalo de la Ciudad de México, esta también fue en Nueva York. En Nueva York, y es un señor meditando. Fíjate que cuando tuve la oportunidad de estar en la India, también fue algo que me llamaba mucho la atención, porque decían, sí se alcanza a ver, ahí está, para que la vean. Cuando estuve en la India me acuerdo que habían personas que se iban hacia los cruces de las calles más transitadas y se ponía ahí en el centro una persona a meditar. Entonces, pues, en mi curiosidad fui indagando y resulta que ellos dicen, bueno, a ver, ir a encontrar la paz en la meditación, en la montaña, alejado de todo, en el silencio, al lado de la cascada, pues está muy bonito, pero eso cualquiera. Dice, ve y encuentra la paz en medio del caos, en medio del disturbio, y entonces se ponían en los cruces, ponle tú que un cruce tipo, no sé, Insurgentes con Reforma, ¿no? Con el paso de toda la gente, o ahí donde está Madero, enfrente de Bellas Artes, con el paso, y siéntate ahí, medita y a ver si es cierto que puedes encontrar la paz, ¿no? Y entonces llegabas y los encontrabas a la mitad de la calle, arriesgando la vida, con vacas ahí pasando, monos ahí, y eso me llamó mucho la atención, y ahorita que vi esta fotografía me lo recordó. Sí, como decía nuestro profesor, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, ese era Ortega y Gasset, ¿no? Sí, bueno, que también dice, y si no salvo mi circunstancia, y si no salvo mi circunstancia, me pierdo yo, decía Ortega y Gasset. Como tú mencionabas, irte de retiro espiritual, irte de ermitaño a la montaña, cosas así, si bien vale la pena como algo, pues meramente como pasatiempo, algo temporal, lo importante sería en lo cotidiano, en tu lugar de trabajo, en la ciudad donde naciste, con tu familia, pues poder lograr esa tranquilidad mental, esa paz en el corazón, en tus actividades del día a día. Hay un compadre que tú conoces bien y que prontamente también estaremos platicando con él, el Pablo. Fíjate que Pablo y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y bueno, pues estábamos él me apoyaba mucho ahí cuando estaba yo diputado federal, y bueno, cuando voy a entrar a la local me dice, no compadre, es que la política es muy ruda, es muy dura, yo ya me voy a ir a meditar a la montaña, ¿no? Y yo le decía, no, Pablo, quédate, hombre, pues necesitamos gente como tú, que con inteligencia, pero además con un espíritu noble, pero además arrojado y todo. Entonces, total, se va a la montaña, y yo me quedo ahí, pues ya en la diputación local, y como al año regresa, y ya era todo un yogi, compadre, hacía, de ser un cuate, pues, así que, ¿no? Igual chavo como nosotros, pues ya el cuate, pero todo un sabio, ya se alcanzaba,
ya posturas, ya era maestro casi de yo y se fue perfeccionando. Y hace poco hacíamos una reflexión y en esa reflexión él me decía, bueno, sí es cierto, ¿no? Dice, él regresa porque después de esa plática que tuvimos, dice, pues sí es cierto, ¿no? O sea, quedarme allá, pues es muy bonito y sirve de encuentro conmigo mismo, pero la misión es aquí, es en el día a día, es en la cotidianidad, y bueno, pues ahora ya es toda una personalidad en el mundo de la yoga, sí. Y lo interesante pues es que está haciendo ahí sus trabajos de forma gratuita en muchos casos, para podérselo acercar a la gente y que no caiga el reto, no caer en el guruismo. Pero bueno, creo que vamos ahí ya a tener que hacer un pequeño corte, pero seguimos ahorita platicando, salvo que algo que quieras agregar de este tema. Sí, seguimos platicando. ¿Sí? Ahorita regresamos aquí con Francisco Salomón Luna Aburto. Bueno, pues también quiero agradecerle a Salomón que me trajo de regalo este libro, que es La autonomía zapatista, otro mundo es posible, que es un trabajo que elaboró uno de sus grandes amigos con los que él ha pues, recorrido también varias andanzas. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Ya tendré oportunidad de leerlo, me lo regaló hoy. Pero bueno, pues yo siempre que alguien me regala un libro, pues me da siempre curiosidad saber por qué pensó en este libro y pues por qué regalármelo a mí. Entonces, pues ¿por qué, mi Salo? Bueno, esta persona que realizó este trabajo tiene una productora independiente que se llama Arte, Música y Video. Es un señor que yo aprecio mucho, lo estimo, lo admiro. Fíjate que lo conocí hace muchos años, hace como 10 años, porque yo cuando fui a la oficina de su hijo, porque es amigo de un amigo, vi una fotografía del Tíbet. Entonces, al estar platicando, le dije que yo estaba haciendo un trabajo, igual fotodocumental, de una exposición del Tíbet, que si podía conocer a su papá. Me lo presentó muy amable el señor, desde ahí coincidimos en ideas. Un señor muy trabajador, muy exitoso en su profesión. Y a partir de ahí él apoyó varios de los proyectos que yo he hecho. En el primer libro, que es un documental sobre la región de Tierra Caliente, que tardé más de 10 años en hacerlo, prácticamente ese libro se pudo realizar por el apoyo de Juan E. García, el autor de este libro. Yo le platiqué que bueno, ya venía, eso fue posterior a la exposición del Tíbet. Después en este trabajo documental de Tierra Caliente le platiqué todo el proyecto y también muy amablemente tuvo la confianza y nos apoyó para hacer la publicación del libro. En este libro de inspiración también lo invité a participar y estamos hablando del proyecto que viene para este año. Él me comentó que este proyecto lo hizo durante varios años, se fascinó por toda la historia que surgió a partir del levantamiento armado zapatista en el 94. Y bueno, él me comenta, y por eso fue que te lo traje como regalo, porque estas ideas son únicas en el mundo. Autonomía de pueblos que se rigen bajo usos y costumbres, que no están bajo el esquema institucional del gobierno, porque el gobierno tal cual como está formado y constituido no toma en cuenta muchas de su cosmovisión. Entonces en este movimiento que bueno, tú has formado junto con tus amigos, muchas personalidades del ámbito artístico, culturales, empresarios, políticos, sobre el renacer de México, definitivamente tenemos que tomar gran parte de los fundamentos filosóficos, de los fundamentos teóricos de la cosmovisión de los pueblos originarios, específicamente pues de toda esta parte del sur que vienen trabajando los zapatistas ya desde hace muchos años. Creo que leyendo este libro, tú y los que lo lean, que forman parte de este movimiento, van a poder asociar. Bueno, si bien estamos en el siglo XXI, no podemos regresar al pasado definitivamente. El avance tecnológico es prácticamente imparable, pero también las nuevas generaciones pues traen ideas innovadoras. Ya los temas del medio ambiente se están tocando cada vez más.
la parte del sistema financiero internacional, que ya está llegando a un punto en donde está entrando en cambio, lo podemos ver con las criptomonedas, la parte de la comunicación instantánea, todo esto, pero tomando la cosmovisión de los pueblos originarios en cuanto a la relación especialmente del ser humano consigo mismo, el ser humano con su familia, el ser humano con su comunidad, el ser humano con el medio ambiente, el planeta y el ser humano con el cosmos. Creo que esas ideas combinadas con los nuevos planteamientos van a hacer que las futuras generaciones puedan vivir ese mundo que todos soñamos, que desafortunadamente ahorita pues está en ese cisma, ¿no? Como muchos dicen, los dolores de parto, que estamos viendo del derramamiento de sangre diaria, de que estemos tan habituados a ellos porque lo vemos en los medios de comunicación, en los noticiarios. Sí, mira, que no estaba en este recorrido por todo el país, palpa uno en carne propia, no hace falta es que además estamos presos por el miedo. Sí. O sea, asumir, yo cuando me he dicho gente, no, es que a mí nunca me ha pasado nada, afortunadamente, pues sí, pero eso no elude que no te esté afectando directamente lo que está atravesando México. O sea, ¿quién con calma puede dejar ir a su hijo a Acapulco sin miedo a que le pase algo o que vaya a determinadas colonias de distintos estados de la República? Entonces estamos siendo presos del miedo, y al ser presos del miedo, pues claro que nos toca participar porque somos parte de la solución para liberarnos de ese mismo miedo. O incluso que los jóvenes pudieran ir a acampar a centros ceremoniales, que pudieran subir, hacer caminatas de poder en montañas sagradas. Ahorita pues no se puede porque precisamente hay ese temor. No, a veces no tanto hacia el crimen, sino que pues pueden ser incluso policías municipales, incluso puede ser el ejército, o puede ser crimen disfrazado de ejército. O sea, ya hay muchas variables que pues a lo mejor hacen imposible que la sociedad viva en paz. Sí, y mira, algo que me parece también muy interesante de ahora que ya pueda leer este libro, es que cuando impulsamos la ley de los derechos de la naturaleza, tú recordarás que primero le llamamos la ley de los derechos de la madre tierra, y habían grupos de gente que se escandalizaba porque como madre, padre solo hay uno, omnipresente, omnipotente, y es varón, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, es que es hacerle caso a Octavio Paz, es resolver nuestro laberinto de la soledad, que por primera vez le podamos, o sea, ya no se trata de los asuntos de usos y costumbres como un asunto de allá ellos y sus rollos, no, se trata de tratar de comprender su cosmovisión e integrar su cosmovisión en algo que es de uso para todos nosotros, con nuestras instituciones, con nuestras leyes, y que todos podamos acotarnos a procesos legales o de reglamentación social que nos compete absolutamente a todos, ¿no? Entonces, es cuando decíamos, bueno, eso sería verdaderamente hacer un mestizaje de nuestras formas en todos los sentidos. Creo que estamos teniendo aquí ya la intervención del audio, entonces ahorita regresamos con ustedes. Sí, precisamente ahora que estábamos con el tema de los derechos de la naturaleza, que en un origen lo llamamos los derechos de la madre tierra, ¿no? O sea, la gente se escandalizó, ¿cómo madre
tierra, hasta temas totalmente teológicos. Llegó quien me dijo, ¿sabes qué? Padre solo hay uno y es omnipresente, omnipotente y es varón, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dejamos como derechos de la naturaleza, pero la esencia de eso pues era hacerle caso a Octavio Paz cuando decía que había que resolver nuestro laberinto de la soledad, en el cual pues me atrevo a decir que es la primera ley mestiza lo que se logró en la Ciudad de México. O sea, ya no era un asunto de usos y costumbres de los pueblos indígenas y allá ellos y sus rollos, no, sino que era tener la humildad para ir con ellos, tratar de comprender su cosmovisión e integrar esa cosmovisión a leyes e instituciones que fueran de uso para absolutamente todos. Y me parece que esa ruta es muy, muy importante ahora que estamos pues en este proceso. Y un tema también pues que definitivamente es hay que hacer un llamado de atención, pues es por lo que están atravesando en muchas comunidades indígenas y por varias partes donde hay ya reservas naturales que están siendo pues totalmente masacradas, ¿no? O sea, ahora fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una queja y hacer una denuncia pública en una conferencia de prensa, pues por todos los asesinatos que hay de activistas ambientales. Me han preguntado el número, y bueno, pues hay organismos internacionales que ya hablan de más de 33, el CEMDA habla de más de 19, pues, que va de este año. Sin embargo, pues es muy difícil tener, ¿no? Y creo que tampoco podemos reducir a números, a una cifra, lo que está pasando. O sea, mira, Isidro Ontiveros, Isidro Valdenegro y Juan Ontiveros, que recientemente tuvimos el homenaje en Huachochi, pues eran rarámuris, que son los tarahumaras, que estaban defendiendo de la tala ilegal los árboles. Primero lo encarcelaron. O sea, es decir, las autoridades se prestaron al juego. Ya no sé si es del narco, ya no sé si es del crimen organizado, si sea, quién sabe qué pueden hacer. Se prestan a este juego, lo encarcelan, no le logran comprobar nada, sale de la cárcel, le dan el premio Goldman, que es un premio así, pues es a lo mejor mucho decir, pero es así como el Nobel para los activistas ambientales. Se gana ese premio, adquiere más fuerza, lo invitan a dar una plática de que se llamaba Los derechos de todos allá en Chihuahua. Él llega así hablando en contra de la tala de los bosques de Chihuahua, y esa misma noche, compadre, se metieron a su casa, lo agarraron a mamazos, a él lo sacaron, a su familia también, a él se lo llevan secuestrado y a los 2 días apareció muerto. Entonces, a diferencia de los activistas ambientales, a diferencia de los reporteros, perdón, los activistas ambientales no tienen ese espacio para poder ir a denunciar en los medios de comunicación, sino que pues, lo tienen que hacer de forma pues así, ¿no? Con los medios que se tienen, con lo que se puede, y pues que eso está pasando. Apenitas hace 15 días asesinaron al que era el principal defensor de Wirikuta en el desierto de San Luis Potosí. Pues me parece que esto es gravísimo, porque además pues quienes han logrado la preservación de esos espacios pues han sido los campesinos en nuestras comunidades indígenas, y que los estamos dejando solos en esta, están quedándose solos en esta batalla. Y por eso me parece importantísimo poder elevar estos temas a los más altos niveles. Mira, yo que estuve apenas así con el corazón en la mano en Tulum, les decía, les ponía el caso del Cerro de la Estrella, aquí en Iztapalapa, ¿no? El Cerro de la Estrella, que además estamos ahí circulando un video para explicar lo que ha pasado.
En la época de Lázaro Cárdenas le pide a una serie de ejidatarios, de campesinos, que donen sus tierras en los espacios que se encuentran en lugares que tienen un valor espiritual, cultural, moral, para que la sociedad, y así lo decía Lázaro Cárdenas, pueda reunirse para encontrar cómo ser mejores. Con ese argumento, imagínate el sacrificio que significó para los campesinos donar sus tierras al gobierno para el disfrute de todos nosotros. Va pasando el tiempo, llegan las últimas administraciones, los últimos gobiernos, y empieza una práctica que además ya la encontré, que es casi igualita en Tulum. ¿En qué consiste la práctica? Llegan grupos, les ofrecen un dinero a personas por vivir en casas de cartón, se quedan allí instaladas con el pretexto, pues, de que viven en una extrema marginación, pues los dejan que vivan allí, pasan unos 5 años, adquieren derechos civiles, y una vez que adquieren estos derechos civiles, pues reclaman las tierras como propias. El gobierno les escritura las tierras, y pues por nada les compran esas tierras, y allí llega precisamente una constructora, levanta un edificio, y cada departamento, por ejemplo el Cerro de la Estrella, lo están vendiendo en 2 millones de pesos. Eso lo pueden constatar cualquiera preguntando en una inmobiliaria. Y así se han ido comiendo todo el cerro, se lo han ido comiendo. Obviamente todos estos grupos, para ir adquiriendo sus derechos civiles, primero, ¿no?, necesitan sacar su credencial de elector, de que viven allí, y para sacar su credencial de elector, pues basta con que el gobierno les empiece a cobrar un pago significativo del predial, y lo están haciendo así, y se vuelven las zonas que están también siendo el botín político en la zona de Iztapalapa, y un botín económico para los intereses de la zona. Todo esto que te cuento, tú imagínate al campesino, señores en su mayoría de 70 y tantos, 80 años, los hijos de estos campesinos, que ven en qué se ha convertido su sacrificio. Muchos de ellos tienen que seguir trabajando. Presentan, don Jorge García Luna presenta un amparo, argumentando que era además, pues, ya con la ley de los derechos de la naturaleza, que estaba siendo un orden para poderla presentar. El juez le concede el amparo, la delegada rechaza dice que no puede porque está imposibilitada jurídica y materialmente. Eso aquí en China se llama desacato, ¿no?, y puede costarle hasta el cargo, pero bueno, se da el lujo de hacerlo. Y cuando alguien en política se da el lujo de hacer ese tipo de cosas, es porque sabe que arriba está protegida. O sea, ¿no?, ella, yo creo que sabía que estaba protegida, ¿no? Llega el tema al colegiado, del colegiado llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte empieza a regresar hasta regresarlo al juez, diciendo que ahora le digan cuáles son los polígonos ilegales. Pues, ¿cómo un juez va a hacer un estudio que además cuesta millones, que además cuesta mucho trabajo? Y eso significa, es cuando dicen, vamos a mantener ese tema ahí adentro para cansar a los campesinos, para cansar a los abogados, y que desistan en su juicio de amparo. ¿Cuál es una gran fregadera? Estaban yo reunidos con los campesinos, compadre, y uno de ellos dijo, bueno, es que ya hicimos todo, ya fuimos con la delegada, ya fuimos con el jefe de gobierno, ya fuimos hasta la Suprema Corte de Justicia, y estas invasiones continúan. No hay quien le ponga un alto, no hay quien le ponga un freno. Dice, ¿tú sabes qué? Decía uno, vámonos a las armas. Le estaba proponiendo al resto de los grupos, a las armas. Es mejor morir luchando que morir en la frustración de las instituciones. Te vas dando cuenta que esto pasa por todos lados, que por todos lados está sucediendo eso. Entonces, pues, gente como tú, como yo, que creemos en la razón, que creemos en las vías de la razón, pues también resulta muy difícil apostarle a la razón. Ahorita estamos pues apostándole a que allí en derechos humanos podamos encontrarle una salida a esto. Obviamente están amenazados de muertes estas personas. Realmente fueron a dar la cara ahí en la conferencia de prensa. Pues imagínate con qué nervio, sabiendo cómo están todas las cosas, y por eso estamos haciendo este llamado a la gente, a la ciudadanía, a
que tome conciencia y decir, oigan, no nos dejen solos en estos, ayúdanos. El simple hecho de compartir la información, de apoyarnos a difundir el tema, pues es de muchísima ayuda para poder hacer conciencia de esto y que pues entre todos podamos a través de la razón encontrarle una salida a lo que está pasando en el país y particularmente pues con los activistas ambientales. Sí, yo creo que parte del hartazgo de la sociedad en general con las instituciones del gobierno, por más que uno se enojen si alguien los manda al diablo, es porque hay un distanciamiento muy grande. Entonces muchas veces la sociedad percibe, en este caso a los ministros de la Suprema Corte, muy alejados de lo que es realmente el sentir de una problemática, ya sea nacional o local o específica en un punto como el Cerro de la Estrella. Creo que las personas perciben que ellos como que si vivieran en otro lugar, no se toman en cuenta todos los argumentos, sino que siempre pesa más la parte del peso político, de la cuestión económica y de lo que aquí, pues bueno, en los dichos el hueso. Sabemos que el sistema judicial aquí es lentísimo, pero además de eso es corrupto en todos los niveles. Las famosas chacanadas, o sea, se pierden expedientes, se pierden hojas. Todo abogado, bueno, no todos, obviamente hay gente honesta y valiosa, pero muchos abogados se venden. Entonces toda esta problemática, en este caso en particular, pero también a nivel nacional, en la cuestión de los defensores del medio ambiente, es algo que es una gota más que está llenando un vaso que tarde que temprano va a desbordarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, platicábamos hace un momento que en específico... A ver, cuando hablas de que se va a desbordar, ¿a qué te refieres? Bueno, se puede desbordar de muchas maneras. La que nadie quiere sería un desbordamiento en la cuestión de violencia. Obviamente nadie quiere la violencia. A ver, en esa de violencia, ¿no? Porque yo lo he escuchado muchísimo, ¿no? O sea, todo el mundo como que lo dice aquí en lo cortito, es que esto ya se va a desbordar y no sé qué. No, precisamente es... La gente cuando dice esto es porque corre el riesgo de que se vaya a un conflicto armado, ¿no? Y entonces en un conflicto armado, yo me pregunto, ya, porque cuando dicen, fíjate, me lo decía una persona que yo aprecio muchísimo, y que es una persona muy inteligente, me decía, yo les decía, yo lo que he visto es que México está en guerra, o sea, asesinatos por todos lados, a las mujeres cuando estuvimos en Ciudad Juárez nos platicaron su causa, los periodistas nos platicaron sus causas, lo vimos en Poza Rica, yo con mis niños en la alberca, en la zona de juegos, y gente con cuernos de chivo caminando como si fuera lo más normal, pero preparados para la balacera en cualquier momento. Entonces decían, es que la gente se va a llegar al punto. Yo la verdad es que me pregunto si realmente ¿no? Me decía él me decía, ¿estamos realmente en un conflicto de guerra? No lo creo, esa es una tiranía. En una guerra tú sabes por qué luchas. En una guerra tú sabes contra quién luchas. En una guerra tú sabes por lo que estás haciendo. En este caso, dime, ¿quién es? ¿Contra quién se lucha? El narco, el gobierno, los partidos, el campesino que siembra la droga, la señora que se cuelga de la luz, el taxista que te anda bajando la lana, o sea, como tú dices, no todos, y es malo generalizar, pero por eso mismo, ¿quién es? ¿No? ¿O cómo le podemos poner aquí un nombre? Y la apreciación o la definición que él hacía me parece correcta. Él hablaba de una tiranía, y una tiranía que está concentrada pues en un sector que ha monopolizado las instituciones, que ha monopolizado los dineros, que ha monopolizado todo. Sí, digamos que puede haber conflictos de violencia desproporcionada, sin que sea como vemos, por ejemplo, en estadios de fútbol.
una pelea se vuelve campal y la seguridad del lugar no puede contenerlo. Ya después, con más cuerpos, la misma gente se dispersa. Puede pasar algo similar. Lo que provocaría es que haya una represión brutal y que genere más poder hacia la gente que está en el gobierno. Hace poco vimos un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Turquía, y lo que provocó fue que Erdogan se encarcelara a toda la oposición, corriera a muchos que discernían de sus ideas. Entonces él lo que hizo fue tener más poder. Entonces, por un lado hay gente que dice, bueno, pudiera ser hasta provocado por las mismas personas en el poder para afianzarse con el discurso de decir no podemos permitir que en un país democrático, de instituciones y todo el discurso que ya conocemos, que sucedan estos casos. Entonces podemos hacer uso de los atributos legales para reprimir. Y tienen facultades para encarcelar, para interrogar, para espiar, para hacer lo que quieran. Puede ser provocado porque hay mucho hartazgo en cuanto a lo que tú mencionaste de los periodistas que son asesinados, gente que defiende sus tierras que son asesinados, mucha gente joven que no encuentra, digamos, un trabajo o estudios y termina pues trabajando para el crimen organizado. Están las luchas por los territorios de la producción y comercialización de los narcóticos que van a Estados Unidos. Hay una serie de problemáticas que van abonando, y si dentro del abanico de opciones posibles, el peor y el que nadie quiere es que de repente haya algo que se desborde, porque ya no va a ser que sea algo controlado, porque tampoco tenemos líderes. A mí me cuesta trabajo creer esa parte, porque mira, por más que sea un argumento futurista y si quieres como para... ¿Cuánto tiempo te gusta que un país esté sin gasolina? México, ¿cuánto te gusta? ¿15 días? Sí, no, digamos que si el incendio se llega a producir, lo apagan de inmediato, pero... Porque además hay acuerdos internacionales de que si en México no tenemos la suficiente estabilidad, entonces se nos dejará o se nos pondrán restricciones en la importación de gasolinas. Por eso te pregunto, si de repente se desatara este escenario, pues ¿cuánto tiempo duraríamos sin gasolina? ¿No? Y esos movimientos serían rápidamente acotados como diciendo, pues es que es por culpa de ellos que no podemos importar gasolina y la gente de las ciudades principalmente no puede llegar a sus lugares de trabajo. Por eso es que yo en todos los lugares que vamos y cuando me sacan este argumento, porque es un argumento recurrente, Sí. Es recurrente, o sea, es que esto se va a desbordar, ya estamos a nada. Bueno, algo que detiene mucho sí esto... es cierto, ¿no? O sea, yo sigo apostándole a la razón, por eso estamos presentando un libro, por eso estamos haciendo estos esfuerzos, porque en la medida que a través de la conciencia, que a través de la razón podamos generar las transformaciones y que vayan más allá, porque mira, cuando les platicas de los asesinatos, todo lo que está pasando en el país, cuando llego yo, porque me reúno con varios colegas, amigos, que están muchos en el ámbito político, y lo digo con todo respeto y no por evidenciarlos y por lo mismo no voy a decir nombres, pero cuando me reúno con ellos, ¿cuál crees que es el tema de desayuno, comida y cena? ¿Quién va arriba en las encuestas? Sí. Estamos en la lucha de lucimiento de egos, mientras el país que participan en esto, es decir, no son ajenos a la circunstancia. Oye, ¿dónde está mi nicho de acción? Bueno, empieza, como tú dices, por ti mismo, compadre, ¿no? Quien ya empezó su trabajo consigo mismo, pues es alguna tarea que lo va a acompañar el resto de su vida, y sigue pues, siendo honesto con tu familia, sigue siendo honesto con el vecino, en la medida de lo que puedas, llévalo a tu comunidad, y en la medida de lo que puedas, pues llévalo a todos los espacios, y es ahí donde está la batalla, en esas personas que van a generar o están generando esta masa crítica. Y coincido, a donde íbamos, veíamos todo este panorama, pero no había trinchera en donde no hubiera gente que trabajando por instalar celdas solares y crear centros de educación
educación ambiental, como lo vimos en Coatzacoalcos, o a las mujeres que están haciendo sus marchas, están haciendo todo su trabajo para generar movimientos espirituales de perdón a los asesinos de las mujeres, las propias madres haciendo ese proceso, o lugares en Yucatán donde, bueno, ahí se visten solos, ¿no? Para todos, sin importar más allá de la religión, más allá de las ideologías, coincido, las reservas espirituales que tiene México son las que hoy nos pueden dar salida a este gran renacer, cuando nos preguntamos qué renace, por lo que nunca hubo, los valores universales y nuevas formas. Es una parte fundamental dentro de las fortalezas que tenemos como nación. Así es, y digo que se extiende a países vecinos hacia el sur, que es, digamos, pueblos mesoamericanos, pero ya digamos aquí en específico, hablando de México, en la parte de este renacer, pues es algo que hay que aprovechar, fomentar, porque es una fortaleza innegable. Así es. Salo, pues estamos terminando ya con esta charla, con ganas de seguirla y nos la podemos seguir un buen rato, pero ¿algo más que quieras comentar? Bueno, ahorita estamos colaborando en la parte del Renacimiento mexicano, en la matriz de paz. Estamos invitando a gente que quiera compartir un pensamiento, una reflexión, una idea, algo que ellos estén trabajando en su comunidad o con su familia, algo que contribuya para que, digamos, vayamos nutriendo esta matriz de artículos. Son muy cortos, muy breves, pero que a partir de ahí pues se pueden ir conectando por medio de toda esta red que está siguiendo el portal, la página web. Ahorita ya estamos teniendo varias contribuciones de personas que se dedican a diferentes actividades y bueno, va a ser un espacio abierto para el que quiera participar, para el que quiera aportar. Todas las aportaciones son bienvenidas, hay varias matrices, en este caso en particular la de paz pues sería en específico de este tema. Queremos vivir en paz en México y queremos vivir en paz en el mundo. Lo último a agregar. Salo, te lo agradezco infinitamente. Igualmente. Nos estamos viendo.